escritos que va a hacer sobre la lengua de hablar a nuestra manera. Y dice, mucho se está comentando de la fabla aragonesa, y hay de tantas maneras, sobre todo en la provincia de Huesca, no saben por empezar cuál es la verdadera. Dende Jaca a las Pauls, de Benasque a Sariñena, y hay unas cuantas comarcas que todas quieren ser buenas en representar Aragón para tener su propia lengua. Si no tenéis lengua propia, eso vos va a pasar por nobleza. Cuando van a juntar los reinos para hacer una España entera, Aragón va a dotar de seguida el castellano una lengua nueva. Así nos van a ir olvidando lo que entonces saben. La aprendemos de oído, pues maestros no nos lleva, ni gramáticas, ni reglas, y el tiempo todo va a rinconar, quedándose en lenguas muertas. Todos los pueblos, las costumbres extrañas, ocurrentes, y ya el tiempo las ha dejado arrinconadas a un lado. Esta se llamaba matar el someré. El someré, ¿sabes lo que es, no? Un burro, un someré. Bueno, costumbre grausina. Que es reunión de mozos, después de cenar, y a furtar ensaladas, llevarlas en la sequieta y comérselas sin apañar. A casa de Trincacuellos, parientes les van llegar. Venían desde Zamora, un matrimonio, y d'Orzagals. L'Orzagals, dichos inocentes, sobre todo el más gran. Tenía 18 años y con los frailes estudiando. Llevaba lentes redondos, largo como un samalandrán. Pues lo que iba a Trincacuellos pensaba que todo era verdad. Un sábado por la noche, con Trincacuellos y toda la banda, a las 12:30 van a salir y les parecía temprano irse a dormir en una noche de verano. Trincacuellos siempre recurría lo que tenían que hacer. Primero, a comer cerezas al huerto Paco, fresas en el Darnés, y a beber anjas a la garacha. Y después, con estos tripazapos, matar en el someré.